La ceremonia de elección se suponía que era una formalidad. Serafín se apretó contra el frío pilar de piedra al borde del gran salón, tratando de hacerse invisible entre los demás omegas que habían sido convocados para presenciar el ritual. No tenía por qué estar tan cerca del lugar donde se sentaba el rey Alfa, pero la multitud la había empujado hacia adelante, y ahora retroceder llamaría más la atención que quedarse quieta. La sala del trono plateado era magnífica y aterradora a partes iguales. Banderas con el escudo de la manada Buldrón colgaban de techos abovedados tan altos que desaparecían en las sombras. Cientos de lobos de las estirpes más poderosas del reino llenaban el suelo de mármol. Sus susurros creaban un zumbido que vibraba en el pecho de Serafine, pero todos los ojos estaban fijos en las tres pequeñas figuras que se encontraban en el centro de la sala. Los cachorros reales. Sarafine había oído las historias, por supuesto todo el mundo las había oído. Hace 3 años, la reina Luna había muerto al dar a luz a trillizos, y el rey Alfa había sellado su corazón como una tumba. Los cachorros que apenas habían pasado su tercer invierno se habían negado a vincularse con nadie desde entonces. Niñeras, institutrices, incluso la propia hermana del rey lo habían intentado y habían fracasado. Los niños no hablaban, no jugaban y no dejaban que nadie los tocara. Dicen que sus lobos están rotos, susurró una mujer cerca de Sarafin. Nacidos mal, malditos, tal vez. Los dedos de Sarafin se cerraron en puños a los lados. No podía ver claramente a los cachorros desde esa distancia, pero podía sentir algo. Un tirón en el pecho, como un hilo tirado por una mano invisible. La elección determinará quién será su cuidador, anunció el consejero del rey, un beta de cabello plateado llamado Lord Corvinus. Su voz resonó en la sala con autoridad. Los cachorros elegirán entre las candidatas presentadas por las casas nobles. Una a una, las mujeres de alta cuna dieron un paso al frente. Hijas de alfas, hermanas de generales, primas del propio rey. Cada una se arrodilló ante los cachorros con gracia ensayada, extendiendo las manos y ofreciéndose. Los cachorros no se movieron. La primera candidata, una llamativa mujer alfa vestida de seda carmesí, esperó casi un minuto antes de levantarse con una humillación apenas disimulada. A la segunda no le fue mejor, ni a la tercera. Para cuando se produjo el séptimo rechazo, los susurros de la multitud se habían vuelto agudos, llenos de confusión y escándalo. Esto no tiene precedentes. Alguien siseó. Sarafine debería haber apartado la mirada. Debería haber recordado cuál era su lugar. Pero esa extraña sensación en su pecho se había vuelto más fuerte con cada rechazo. Y ahora era casi insoportable. Un gancho detrás de sus costillas que atraía su atención hacia esas tres pequeñas siluetas. Y entonces, sin previo aviso, el cachorro más pequeño no se volvió hacia las candidatas, ni hacia el rey, sino hacia Sarafine. Sus ojos dorados, luminosos y perspicaces, en un rostro aún redondo por la grasa infantil, se fijaron en los de ella al otro lado de la abarrotada sala. Sarafine contuvo el aliento. El mundo se redujo a ese único punto de conexión, y por un momento imposible, sintió que algo rozaba su conciencia. Algo cálido y desesperado, y dolorosamente solitario. Te encontré. El pensamiento no era suyo. No podía ser suyo. El cachorro dio un paso adelante, luego otro. Sus hermanos lo siguieron, moviéndose en perfecta sincronía, como atraídos por el mismo hilo invisible que Sarafin sentía envuelto alrededor de su corazón. ¿Qué están haciendo?, preguntó Lord Corvinus. La multitud se abrió como el agua ante el avance de los cachorros. Sarafine no podía moverse, no podía respirar, no podía hacer nada más que quedarse paralizada mientras tres pequeñas figuras cruzaban el vasto suelo de mármol hacia ella. Los susurros se convirtieron en jadeos. Los jadeos se convirtieron en gritos. ¿Es eso un omega? Imposible. Los cachorros nunca lo harían. Alguien los detuvo, pero nadie lo hizo. Nadie podía hacerlo. Los cachorros se movían con una certeza que acallaba todas las protestas. Y cuando finalmente llegaron a Sarafin, la más pequeña, la niña que se había convertido primero, levantó los brazos en el gesto universal de un niño que quiere que lo cojan en brazos.
Las manos de Seraphine temblaban mientras miraba esos ojos dorados, ojos que no mostraban ningún rastro de la ruptura de la que todos hablaban. Solo reconocimiento, solo alivio, solo hogar. Antes de que Seraphine pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, la cachorra dijo, «Mía». La palabra resonó en el silencioso salón como una campana. Entonces, las otras dos se unieron a su hermana. Pequeñas manos se extendieron hacia las faldas de Seraphine, pequeñas voces se alzaron al unísono. «Mía nuestra, quédate». La multitud estalló. Los guardias se apresuraron a avanzar. Las mujeres nobles gritaron indignadas. Pero a pesar de todo, Seraphine solo oyó un sonido que le importaba. Pasos pesados y deliberados que descendían del estrado. Levantó la vista y su corazón se detuvo por completo. El rey Alfa caminaba hacia ella. Calin Baldwin era todo lo que las historias prometían y nada de lo que podían capturar. Medía casi 2 metros de altura y sus anchos hombros bloqueaban la luz de las antorchas detrás de él. Su rostro parecía esculpido en granito, con ángulos afilados y una belleza fría y ojos del color de una tormenta invernal. Una cicatriz irregular le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula. Se detuvo a 3 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que Seraphine pudiera sentir el peso de su poder presionándola como una fuerza física. Los cachorros se habían enroscado alrededor de sus piernas, aferrándose a ella como si fuera un salvavidas en una tormenta. Sus pequeños cuerpos temblaban, pero no de miedo, sino de desafío. «Tú». La voz del rey era profunda y fría, como una espada envuelta en terciopelo. «¿Qué les has hecho a mis hijos?». Seraphine abrió la boca para responder, para protestar, para explicar que no había hecho nada, que no entendía esto más que él. Pero antes de que pudiera hablar, la cachorra más pequeña, la niña, se volvió hacia su padre con esa mirada dorada y luminosa. «Ella no hizo nada, papá». La voz de la niña era clara y fuerte. Las primeras palabras que alguien fuera de la guardería la había oído pronunciar en 18 meses. «Su alma nos llamó y nosotros respondimos». La expresión del rey vaciló. Por un momento, algo se resquebrajó en esa fachada de granito, algo crudo, herido y desesperado. Luego desapareció, sustituido por una fría furia. «Llévenla a la torre este», ordenó. «No se irá hasta que tenga respuestas». La torre este era fría. Seraphine se sentó en el suelo. En una cama estrecha, con los brazos alrededor de las rodillas, observaba cómo la luz de la luna se deslizaba por el suelo de piedra. Habían pasado 3 horas desde que los guardias la habían escoltado hasta allí. 3 horas de silencio, solo roto por el aullido lejano del viento contra las antiguas murallas. Debería estar aterrorizada. Una omega encarcelada por el rey Alfa, acusada de hechizar a los cachorros reales. El castigo por tal delito era la muerte, o algo peor. Pero el terror no era lo que llenaba su pecho. En cambio, se sentía extrañamente tranquila, como si la tormenta para la que se había estado preparando toda su vida hubiera llegado por fin, y hubiera una extraña paz y ya no hubiera que esperar. «Te encontré». El recuerdo de esa pequeña voz en su mente la hizo estremecerse, no por miedo, sino por algo que no podía nombrar, algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Antes de que pudiera responder, se abrió para revelar a una mujer con túnicas de sanadora. Su cabello plateado estaba recogido en una severa trenza. Detrás de ella había 2 guardias, con expresiones cuidadosamente inexpresivas. «Soy Mirabel», dijo la mujer entrando, «la médica del rey. Me han enviado para examinarla». «¿Examinarme para qué? ¿Brujería? ¿Magia negra? ¿Cualquier cosa que pudiera explicar lo que pasó en el gran salón?» El tono de Miral era clínico, pero sus ojos revelaban algo más. Curiosidad, tal vez, o lástima. Seraphine se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas se sentían inestables. «No he hechizado a nadie, ni siquiera sé cómo hacerlo. Solo soy una omega». «Sí». Mirael la rodeó lentamente, estudiándola como si fuera un espécimen en un frasco. «Nacida en la manada Ashford,
vendida a la casa Baldwin como sirvienta de cocina a los 12 años, sin familia, sin estatus, sin habilidades mágicas documentadas. Seraphine se estremeció ante el resumen de su vida, tan crudo y pequeño cuando se decía en voz alta. Y sin embargo Mirabel continuó. 3 niños que no han hablado con nadie en 18 meses cruzaron todo un salón para reclamarte como suya. Niños cuyos lobos han estado sellados desde su nacimiento y que de repente despertaron en tu presencia. Se detuvo frente a Seraphine con la mirada aguda. ¿Entiendes por qué el rey encuentra esto preocupante? Sus lobos despertaron. Tú no lo sabías. Miral arqueó una ceja. Cuando los cachorros te tocaron, sus lobos se agitaron por primera vez desde que nacieron. El rey lo sintió a través del vínculo de la manada. Todos los que estaban en ese salón lo sintieron. La mano de Seraphine se movió instintivamente hacia su pecho, presionando el lugar donde había sentido ese extraño tirón. No lo entiendo. No soy nadie. No soy nada. Claramente, dijo Mirabel, eres algo. La pregunta es, ¿qué? El examen que siguió fue minucioso y humillante. Miral le tomó el pulso, le examinó las pupilas y los reflejos. Pinchó el dedo de Seraphine y estudió la sangre, murmurando algo sobre el contenido de hierro y las firmas mágicas. Hizo que Seraphine recitara su linaje, su fecha de nacimiento y todos los detalles de su vida anodina. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Mirabel dio un paso atrás con el ceño fruncido. Nada, dijo. No hay magia oscura, ni encantamientos, ni explicación. Entonces le dirás al rey que soy inocente. Mirabel soltó una risa amarga. Le diré lo que he descubierto. Pero la inocencia y la culpa tienen poco que ver con lo que sucederá a continuación. Esos niños te eligieron, muchacha. Lo quisieras o no, ahora estás ligada a ellos, y el rey nunca te dejará marchar. Las palabras se clavaron en los huesos de Seraphine como hielo. Nunca te dejará marchar. Después de que Miral se marchara, Seraphine se quedó de pie junto a la estrecha ventana, contemplando el vasto bosque que rodeaba la fortaleza de Buldron. En algún lugar más allá de aquellos árboles se encontraba el pueblo donde había nacido, la manada que la había descartado como si fuera un equipaje indeseado. Había pasado toda su vida tratando de ser invisible, manteniendo la cabeza gacha, haciendo su trabajo, sin esperar nunca más de lo que le daban. Y ahora, sin haberlo elegido, se veía empujada al centro de una tormenta que no podía controlar. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez no había guardias ni sanadores, solo el propio Rey Alpha. Colin Buldron ocupaba todo el umbral, y su presencia era tan abrumadora que Seraphine trastabilló hacia atrás hasta que sus hombros chocaron contra la pared. A la luz parpadeante de las antorchas, parecía menos un rey y más un depredador. Todo era poder acumulado y violencia apenas contenida. «Dejadnos solos», dijo sin volverse. Los guardias cerraron la puerta de golpe. Estaban solos. El lobo de Seraphine, reprimido durante tanto tiempo que casi había olvidado que lo tenía, cobró vida de repente en su interior. No con miedo, sino con algo completamente diferente. Reconocimiento, la misma atracción que había sentido en el gran salón. El mismo hilo invisible, pero ahora más fuerte. Tan fuerte que casi le hizo doblar las rodillas. Compañero. No, no, eso era imposible. Los alfas no se apareaban con los omegas. Los reyes no se apareaban con los sirvientes. Era una locura, un cruel truco de su mente desesperada. Pero el rey se había quedado paralizado en medio del paso, con los ojos gris tormenta, muy abiertos por la sorpresa, las fosas nasales dilatadas y el pecho agitado como si hubiera estado corriendo durante kilómetros. No, gruñó. La palabra fue salvaje, arrancada de algún lugar profundo de su pecho. No, esto no puede ser. Seraphine se apretó con más fuerza contra la pared. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Cállate. Él acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su mano se extendió, agarrándole la barbilla con una fuerza que le dejó moretones, e inclinando su rostro hacia el suyo. Aquellos ojos grises buscaron los de ella, y Seraphine vio algo que la aterrorizó más que su ira. Hambre. Esto es imposible. Respiró.
Mi compañera está muerta. Mi luna está muerta. No puedo. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que ella oyó rechinar sus dientes. ¿Qué eres? No lo sé, susurró Sarafine. No sé qué está pasando. No sé por qué tus hijos vinieron a mí. No sé por qué. ¿Por qué mi alma grita tu nombre? No dijo las palabras en voz alta, pero algo en su expresión cambió, como si las hubiera oído de todos modos. Su agarre sobre su barbilla se suavizó, y su pulgar acarició su mandíbula con tanta delicadeza que la hizo jadear. Durante un momento imposible, su frente se acercó a la de ella, y sus alientos se mezclaron en el espacio que los separaba. Entonces se apartó con un gruñido. «Te quedarás en esta torre», ordenó, dirigiéndose ya hacia la puerta. «No hablarás con nadie, no intentarás contactar con mis hijos, y nunca hablarás de lo que acaba de pasar entre nosotros». «¿Qué ha pasado entre nosotros?». Se detuvo en el umbral, con la espalda rígida como una pared. «Un error», dijo sin volverse. «Uno que nunca se repetirá». La puerta se cerró de golpe detrás de él. Sarafine se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el frío suelo, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía saborear el cobre, su lobo aullando en su interior, mas y en algún lugar lejano, habría jurado haber oído 3 pequeñas voces llorando en respuesta. Pasaron 3 días en la torre. Sarafine medía el tiempo por el movimiento de la luz del sol sobre las piedras, por las comidas que aparecían a través de una ranura en la puerta, por el doloroso silencio que la oprimía por todos lados. No vio a nadie, no habló con nadie. La orden del rey había sido absoluta, pero ella no estaba realmente sola. Desde aquella noche, desde el momento en que Colin Boldron le había agarrado la barbilla y la había mirado con esos ojos oscuros y hambrientos, algo había despertado en su interior. Su lobo, reprimido durante tanto tiempo que ella creía muerto, ahora se movía inquieto bajo su piel. Podía sentirlo. A los cachorros, no su presencia física, sino algo más profundo. Emociones que no eran suyas se filtraban a través de alguna conexión invisible. Confusión, soledad, anhelo desesperado y debajo de todo eso, más débil, pero cada día más fuerte. Lo sentía a él, a Colin. Era como estar cerca de un fuego en otra habitación. No podía ver las llamas, pero sentía el calor que se filtraba a través de las paredes. Su presencia era un zumbido constante en el límite de su conciencia. La tercera noche, se despertó con el sonido de la puerta al abrirse. Sarafine se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación estaba a oscuras, las antorchas se habían consumido hacía horas. Pero sus sentidos recién despertados captaron un movimiento en las sombras. Un pequeño movimiento. 3 pequeñas figuras se deslizaron por la puerta, moviéndose con la silenciosa elegancia de los lobos a pesar de su diminuto tamaño. La puerta se cerró detrás de ellos con apenas un susurro. «Has venido», dijo la más pequeña, la niña que había hablado primero en el gran salón. Sarafine contuvo el aliento. «No he venido a ningún sitio. Llevo 3 días encerrada en esta torre. Tu cuerpo no». La niña se subió a la cama con sorprendente confianza, seguida de cerca por sus hermanos. «Tu alma ha venido a buscarnos». Cada noche, mientras dormía, un escalofrío recorría la espalda de Sarafine. Los sueños. Había estado teniendo sueños extraños desde aquella primera noche. Sueños en los que corría por bosques iluminados por la luna, en los que jugaba con 3 pequeños cachorros de lobo que la miraban con ojos dorados. «Eso no es posible», susurró. «Muchas cosas no son posibles», dijo uno de los niños, acomodándose a su lado con un suspiro de satisfacción. «Papá dice que nosotros también somos imposibles. ¿Cómo habéis conseguido pasar a los guardias?» «Somos buenos pasando desapercibidos», dijo el tercer cachorro. Su voz era más baja que la de sus hermanos, más cautelosa. «Llevamos practicando desde que murió mamá. Es la única forma de estar a salvo». El corazón de Sarafine se partió al oírlo decir con tanta naturalidad. Con solo 3 años, ya estaban aprendiendo a sobrevivir haciéndose invisible. Ella conocía esa lección demasiado bien. «No deberíais estar aquí», dijo con suavidad. «Vuestro padre se enfadará». «Papá siempre está enfadado», respondió la niña.
Se había subido al regazo de Sarafeni, con sus pequeños dedos agarrados a la áspera tela del vestido de sirvienta. Lleva enfadado desde que mamá se durmió y no se despertó. Pero cuando estamos cerca de ti, sentimos algo diferente, algo cálido. ¿Cómo te llamas?, preguntó Seraphine, de repente desesperada por saberlo. Lera. La niña apoyó la mejilla contra el pecho de Seraphine, justo sobre su corazón. Mis hermanos se llaman Fenwick y Calder, y tú eres Seraphine. Oímos lo que nos decía tu alma. Las lágrimas brotaron de los ojos de Seraphine. No debía animar eso. No debía encariñarse con unos niños que nunca podrían ser suyos. El rey lo había dejado claro. Pero cuando los pequeños brazos de Lara la rodearon por la cintura, cuando Fenwick y Calder se apretujaron a ambos lados, algo dentro de Seraphine se rompió y se reformó con una nueva forma. Solo por esta noche, murmuró, acercándolos más a ella. Solo hasta que os durmáis. Luego tenéis que volver a vuestras camas. ¿Lo entendéis? Las tres cabecitas asintieron contra ella. En cuestión de minutos, su respiración se había ralentizado hasta alcanzar el ritmo constante del sueño. Seraphine se quedó inmóvil en la oscuridad. Los tres cachorros reales se acurrucaron a su alrededor como si ella fuera algo precioso, algo que merecía la pena proteger. Su loba por fin había dejado de dar vueltas, sumiéndose en una profunda satisfacción que nunca antes había sentido. Este es nuestro lugar, le susurró su loba. Para esto hemos sido creados. Pensamientos peligrosos, pensamientos imposibles. Pero a medida que pasaban las horas y los cachorros dormían plácidamente en sus brazos por primera vez en sus jóvenes vidas, Seraphine no se atrevía a apartarlos. Todavía los sostenía cuando la puerta se abrió de golpe al amanecer. El rey estaba en la entrada, flanqueado por guardias, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Pero bajo la ira, Seraphine vio algo más parpadear a través del vínculo de pareja que estaba aprendiendo a leer. Terror. Estaba aterrorizado. «Aléjate de mis hijos», ordenó. Lera se movió, parpadeando para despertarse. Cuando vio a su padre, no se acobardó ni lloró. En cambio, apretó con fuerza el vestido de Seraphine y miró fijamente a su padre con esos feroces ojos dorados. No. Esa única palabra quedó suspendida en el aire como una declaración de guerra. Lara. La voz del rey se redujo a un peligroso gruñido. Volverás a la guardería. Ahora es nuestra, papá. La voz de Lara era firme, demasiado firme para una niña de 3 años. Su alma coincide con la nuestra. ¿No lo sientes? Seraphine observó cómo la expresión del rey se desmoronaba y se reformaba. Observó cómo libraba una batalla interior que ella podía sentir a través del vínculo. Se dio cuenta de que su lobo aullaba. Aullaba por ella, aullaba por la doncella que reconocía, aunque el hombre intentara negarlo. No siento nada, dijo, pero las palabras eran huecas. Mentiroso. La acusación de Lara fue suave, casi compasiva. Lo sientes todo, papá. Por eso te escondes en tu estudio, por eso no nos miras, porque mirarnos te recuerda a mamá y sentir cosas te duele demasiado. El rey se estremeció como si le hubieran golpeado. Pero Seraphine no duele, continuó Lara. Ella hace que el dolor desaparezca. Por favor, papá, por favor, déjanos quedarnos con ella. El silencio se extendió por la habitación, denso y tembloroso. Seraphine no podía respirar, no podía moverse. Estaba atrapada entre los niños que se aferraban a ella, y el rey que la miraba con ojos llenos de un dolor tan profundo que le daba ganas de llorar. Finalmente, Callum Waldron habló. «Llévenla a mi estudio», les dijo a los guardias. «Los niños volverán a la guardería». Se detuvo en el umbral sin mirar atrás. Y que alguien averigüe cómo 3 niños pequeños han esquivado a todo un escuadrón de guardias reales sin ser detectados. Se había ido antes de que Seraphine pudiera responder, pero a través del vínculo ella sintió que algo cambiaba. Una puerta que se abría ligeramente en la fortaleza que rodeaba su corazón. El estudio del rey era un monumento al control. Todos los libros perfectamente alineados en cada estantería. Todos los documentos apilados con precisión. Todas las velas encendidas exactamente a la misma altura.
Era la habitación de un hombre que intentaba desesperadamente imponer el orden en un mundo que se había desmoronado a su alrededor. Seraphine se quedó en el centro, muy consciente de lo fuera del lugar que estaba. Su vestido estaba arrugado por haber pasado 3 días en la torre. Su cabello colgaba en mechones enredados alrededor de sus hombros. Parecía exactamente lo que era, una sirvienta que había entrado por error en lugares a los que no pertenecía. El rey estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, estudiándola con una expresión que no revelaba nada. La luz de la mañana que entraba por las ventanas se reflejaba en la cicatriz de su rostro, haciéndola brillar como un río plateado que atraviesa la piedra. Siéntate, le indicó con un gesto hacia una silla frente a él. Seraphine se sentó, cruzando las manos en su regazo para ocultar su temblor. Miral me dice que no tienes habilidades mágicas, comenzó. No hay sangre de bruja en tu linaje. No hay explicación para lo que ocurrió en el gran salón. No, Majestad. Y sin embargo, mis hijos, que se han negado a hablar con nadie durante 18 meses, se arrastraron hasta su regazo y durmieron toda la noche sin una sola pesadilla. Apretó la mandíbula. Tienen pesadillas todas las noches, lo sabía. Se despiertan gritando por su madre. Los curanderos dicen que es porque sus lobos nunca se vincularon adecuadamente con nadie después de su muerte. Dicen que los cachorros podrían no recuperarse nunca. A Seraphine se le encogió el corazón. Lo siento, no lo sabía. Anoche fue la primera vez que durmieron tranquilos desde el día en que nacieron. La voz del rey se quebró ligeramente antes de que lograra controlarla. ¿Qué les hiciste? Nada, insistió Seraphine. Vinieron a mí, se subieron a mis brazos, se quedaron dormidos. Yo solo los abracé, solo los abrazaste. Él se rió, pero no había humor en ello. Como si eso explicara algo, no puedo explicar lo que no entiendo. El rey se levantó bruscamente y se volvió hacia la ventana. Seraphine podía ver la tensión en sus hombros, la rígida línea de su columna vertebral. A través del vínculo, sintió sus emociones agitarse. Confusión, ira, dolor y debajo de todo ello, una esperanza desesperada y aterradora que él intentaba aplastar antes de que pudiera echar raíces. ¿Sabes por qué murió mi compañera?, preguntó en voz baja. Seraphine negó con la cabeza y luego se dio cuenta de que él no podía verla. No, Majestad, era demasiado gentil para este mundo, demasiado pura. Su voz se había vuelto suave, casi reverente. Isidora no soportaba ver sufrir a nadie. Solía llevar comida a escondidas a las dependencias de los sirvientes. ¿Lo sabías? Ella pensaba que yo no me daba cuenta. Solía curar a los animales heridos en el bosque, los traía a casa y los cuidaba hasta que se recuperaban. Se volvió hacia Seraphine y ella vio lágrimas brillando en sus ojos grises. Cuando nacieron los trillizos, su cuerpo no pudo sobrevivir al parto. El curandero dijo que era porque había dado demasiado de sí misma a los demás. No le quedaba nada para ella. Su voz se quebró por completo. Murió con mi nombre en los labios, rogándome que cuidara de nuestros hijos. Y le he fallado. Les he fallado todos los días desde entonces. Las lágrimas de Seraphine se desbordaron. No intentó detenerlas. No les has fallado, dijo en voz baja. Sigues aquí, sigues intentándolo. Eso es más de lo que muchos harían. ¿Qué sabrás tú de eso? Las palabras eran duras, pero su expresión no lo era. La miró como un hombre que se ahoga mira una costa lejana. Sé lo que es la pérdida, dijo Seraphine. Mis padres me vendieron para pagar sus deudas cuando tenía 12 años. Sé lo que es estar sola en un mundo que no te quiere. Sé lo que es construir muros tan altos que nadie pueda volver a hacerte daño. Se levantó de la silla, impulsada por algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la decencia. A través del vínculo, sintió que su lobo se alzaba para encontrarse con el de él. Sintió la conexión entre ellos vibrando como una cuerda pulsada. Lo sé, continuó acercándose. Lo que se siente al creer que mereces el dolor. Castigarte por haber sobrevivido cuando alguien a quien amabas no lo hizo. Ahora estaba de pie ante él, lo suficientemente cerca como para tocarlo, lo suficientemente cerca como para ver el pulso saltando en su garganta, para oler el cedro y el pino de su aroma.
Pero tus hijos siguen aquí, susurró ella. Siguen vivos y buscan a alguien que los quiera. ¿No vale eso más que el dolor? ¿No vale la pena luchar por eso? La compostura del rey finalmente se rompió. Se le escapó un sonido, algo entre un gruñido y un sollozo. Extendió la mano, agarró su muñeca con fuerza desesperada y la atrajo hacia su pecho. Te siento, le susurró con voz ronca al oído. Cada momento de cada día, te siento en mi sangre, en mis huesos, en las partes de mi alma que creía muertas. Mi lobo grita por ti. Mis hijos lloran por ti y por mí. Se apartó lo justo para mirarla, con una expresión cruda y destrozada. Juré que nunca volvería a tener otra pareja. Juré sobre la tumba de Isidora que mi corazón moriría con ella. Pero tú, su voz se quebró. ¿Qué me estás haciendo? Nada que tú no me estés haciendo, admitió Sarafine con la voz temblorosa. Yo no pedí esto. No lo quería, pero también lo siento. Lo siento todo. Durante un largo momento, se quedaron allí de pie, unidos por algo que ninguno de los dos podía explicar. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Lord Corvinus estaba en la entrada, con el rostro pálido por la urgencia. Su Majestad, ha habido un ataque en la frontera oriental. La manada Nightshade ha cruzado nuestro territorio. El rey soltó a Seraphine al instante. Su actitud pasó de vulnerable a letal en un santiamén. Víctimas, 3 aldeas quemadas, docenas de muertos. Y, Majestad, Corvinus vaciló. Exigen a la Omega. Dicen que les pertenece. Sarafene sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. ¿Qué? La expresión del rey se volvió fría como la muerte. No la tendrán, gruñó. Convoca al Consejo de Guerra. Duplica la guardia en la guardería. Y Corvinus hizo una pausa con un destello peligroso en los ojos. Prepara un mensaje para el alfa de la manada Nightshade. Dile que si viene a por lo que es mío, le arrancaré el corazón del pecho y se lo daré de comer a mis lobos. Se volvió hacia Sarafine, y en su mirada ella vio una posesividad que debería haberla aterrorizado. En cambio, hizo que su loba aullara con feroz satisfacción. No te apartarás de mi vista hasta que esta amenaza sea eliminada, ordenó. Seas lo que seas, quien quiera que te haya enviado, ahora estás bajo mi protección. No soy nadie, insistió Sarafine. Nadie me busca. No lo entiendo. Yo tampoco. La mano del rey le acarició la mejilla, áspera y tierna a la vez, pero tengo la intención de averiguarlo. Y que los dioses ayuden a cualquiera que intente alejarte de mí antes de que yo lo haga. Salió de la habitación, ya dando órdenes a los guardias que se estaban reuniendo. Sarafine se quedó sola en el estudio. Sus mejillas aún ardían por su caricia y su mente daba vueltas con preguntas. ¿Quiénes eran la manada Nightshade? ¿Por qué la querían? ¿Y qué oscuro secreto estaba enterrado en su pasado que ni siquiera sabía que existía? La sala del Consejo de Guerra olía a hierro y sangre vieja. Sarafine se quedó de pie en las sombras, cerca de la puerta de Red, tratando de hacerse pequeña, mientras los lobos más poderosos del reino de Baldron discutían alrededor de una enorme mesa de roble. Los mapas cubrían todas las superficies, marcados con líneas rojas que mostraban el avance de la manada Nightshade. Ella no debería estar allí. El rey había ordenado su presencia. Pero todos los alfas de la sala habían dejado claro su descontento con miradas frías y gruñidos apenas disimulados. La Omega debe ser entregada, gruñó el general Thien, un guerrero lleno de cicatrices cuyo cabello plateado hablaba de décadas de batalla. Si la manada Nightshade la quiere tanto como para declarar la guerra, debe tener algún valor para ellos. No perdemos nada al entregarla. La sangre de Sarafine se heló. Perdemos el honor, dijo el rey con rotundidad. Ella está bajo mi protección. Con todo respeto, Majestad, es una sirvienta, una don nadie. 3 aldeas ya han ardido por su culpa. ¿Cuántos más morirán mientras protegemos a una mujer cuyo único valor es fregar suelos? Un gruñido sordo retumbó en la sala. Sarafine tardó un momento en darse cuenta de que provenía del rey. Elija cuidadosamente sus próximas palabras. General. Apretó la mandíbula, pero siguió adelante. La manada debe ser lo primero. Siempre ha sido lo primero. Su padre lo habría hecho.
Mi padre está muerto. La voz del rey cortó como una espada, y yo no soy él. La Omega se queda. Lord Corvinus carraspeó diplomáticamente. Quizás deberíamos centrarnos en por qué la manada Nightshade la quiere. Nuestros exploradores informan de que su alfa, Malbrecht, lleva años buscando algo. Algo que él llama la llave. ¿La llave de qué?, preguntó otro miembro del consejo. Se desconoce, pero su obsesión comenzó poco después de que la manada Ashford fuera destruida. El corazón de Seraphine dio un vuelco. ¿Destruida? La manada Ashford no fue destruida. Me vendieron para pagar sus deudas. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia ella. No te lo dijeron, dijo Corvina lentamente. La manada Ashford fue aniquilada hace 15 años, 6 meses después de que te vendieran a nosotros. Todos los hombres, mujeres y niños fueron masacrados en una sola noche. La sala se inclinó. Seraphine se agarró a la pared para no caerse. Eso no es posible. Mis padres murieron junto con todos los que podrían haber sabido por qué Malv te quería. La expresión de Corvinus era indescifrable. Fuiste la única superviviente vendida antes del ataque, casi como si alguien supiera lo que iba a pasar. ¿Estás sugiriendo que mis padres me vendieron para salvarme la vida? Estoy sugiriendo, Frey, dijo Corvinus con cautela, que hay algo en ti, algo en tu sangre o en tu pasado que vale la pena destruir toda una manada para obtenerlo. Y hasta que sepamos qué es, eres tanto nuestra mayor vulnerabilidad como potencialmente nuestra mayor arma. El rey se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara la piedra. Se levanta la sesión. Corvinus, averigua todo lo que puedas sobre la historia de la manada Ashford. General Theron, refuerza la frontera oriental y que alguien traiga a Miral a mis aposentos. Se dirigió hacia Seraphine con expresión impenetrable. Ven conmigo. Ella lo siguió sin preguntar, con la mente aún aturdida por la revelación de Corvinus. Sus padres no la habían abandonado. La habían salvado y habían muerto por ello. El rey la condujo por sinuosos pasillos hasta llegar a una parte del castillo que ella nunca había visto. Las piedras aquí eran más antiguas, más oscuras, cubiertas de símbolos que parecían retorcerse a la luz de las antorchas. ¿Dónde estamos? En el ala antigua. Aquí es donde los primeros alfas Baldron guardaban sus secretos. Se detuvo ante una pesada puerta de hierro. La puerta se abrió con un chirrido para revelar una sala llena de textos y artefactos antiguos. En el centro había un pedestal con un libro encuadernado en cuero tan viejo que se había vuelto casi negro. La crónica de la sangre, dijo el rey, la historia de todas las manadas de los territorios del norte desde hacía 1000 años. Se volvió hacia ella y en sus ojos vio algo que no esperaba. Miedo. Necesito saber qué eres. Mi lobo te ha reclamado como compañera. Los lobos de mis hijos se han unido a ti de una forma que no debería ser posible. Y ahora una manada enemiga está dispuesta a iniciar una guerra para poseerte. Se acercó más. Necesito saber si eres mi salvación o mi destrucción. Antes de que Seraphine pudiera responder, se produjo un alboroto en el pasillo exterior. Gritos, pasos apresurados. Luego, un grito que le heló la sangre. Lysara. El rey se movió más rápido de lo que los ojos de Seraphine podían seguir, pero ella estaba solo unos pasos detrás de él mientras él atravesaba el castillo hacia la guardería. Los guardias yacían inconscientes en los pasillos. El aire olía a albañil y magia negra. Irrumpieron en la guardería y se encontraron con el caos. 3 figuras con capas negras rodeaban a los cachorros, que se habían transformado en lobos por primera vez. Pequeños cachorros plateados, apenas más grandes que gatos domésticos, gruñían con una ferocidad que desmentía su tamaño. Pero no eran rivales para los intrusos. Una de las figuras encapuchadas levantó una mano y una energía oscura crepitó entre sus dedos. La madre llama a sus hijos. Venid en silencio, pequeños, y nadie más tendrá que morir. Aléjate de ellos, gritó Seraphine. Algo explotó dentro de ella, no era su lobo. Era algo más antiguo, algo que había estado durmiendo en su sangre desde el día en que nació, esperando este momento para despertar. Una luz dorada brotó de sus palmas, golpeando a las figuras encapuchadas con la fuerza de un rayo. Salieron volando hacia atrás, atravesando las paredes, y su magia oscura se disolvió como la niebla al sol.
Sarafén se quedó temblando, mirando sus manos mientras la luz se desvanecía lentamente. Podía sentir el poder vibrando en sus venas, antiguo, terrible y completamente desconocido. Los cachorros volvieron a su forma humana y corrieron hacia ella, envolviéndose alrededor de sus piernas. Los recogió automáticamente, con el cuerpo aún temblando por la conmoción de lo que acababa de hacer. Mamá, susurró Lara contra su cuello. Has venido, nos has salvado. La palabra golpeó a Seraphine como un golpe físico. Mamá levantó la vista y vio al rey mirándola con una expresión que mezclaba sorpresa, asombro y algo que se parecía terriblemente a la reverencia. Ahora lo entiendo, susurró. Ahora entiendo por qué te quieren. ¿Qué soy? Exigió Sarafeni, con la voz quebrada. ¿Qué acabo de hacer? Eres una luminaria, dijo él, una portadora de la antigua luz. Se suponía que estaban extintos, casados hasta la extinción siglos atrás, porque su poder podía destruir o crear linajes enteros. Se acercó. Su voz se apagó con asombro. No eres solo una compañera, Sarafén. Eres la clave de todo. La revelación lo cambió todo. En los días siguientes, Sarafene ya no fue tratada como una prisionera o una curiosidad. La trasladaron a unas habitaciones contiguas a la suite real. Se colocaron guardias en su puerta, no para mantenerla dentro, sino para mantener alejadas las amenazas. Pero el cambio más profundo se produjo en los cachorros. Desde el ataque, se negaban a separarse de ella. Dormían en su cama, comían en su mesa y la seguían a todas partes como tres pequeñas sombras. Y Sarafine, a pesar de todas las advertencias en su mente, los dejaba. Se estaba enamorando de ellos. Era así de simple y así de aterrador. Lara, feroz y sabia más allá de sus años, miraba a Sarafine como si ella tuviera las respuestas a todas las preguntas del universo. Fenwick, gentil y reflexivo, que pasaba horas dibujando lobos y flores y se los regalaba como si fueran tesoros, la llamaba tranquila y vigilante, que rara vez hablaba, pero cuya mano siempre encontraba la suya cuando estaba asustado. Ahora los tres la llamaban mamá, y cada vez que lo decían, otra parte de los muros que Seraphine había construido con tanto cuidado se desmoronaba. Pero el rey mantenía la distancia. Oh, ella lo sentía a través del vínculo. Cada momento de cada día, su presencia zumbaba en el borde de su conciencia. Sentía su anhelo, su conflicto, su intento desesperado por resistirse a la atracción entre ellos. Por la noche, cuando los cachorros dormían, lo sentía caminar de un lado a otro en sus aposentos, con su lobo aullando para liberarse, pero él no acudía a ella. La quinta noche, Sarafene ya no pudo soportarlo más. Esperó hasta que los cachorros estuvieran profundamente dormidos. Luego se escabulló de sus aposentos y se abrió paso a través de los pasillos oscuros hasta el estudio del rey. Los guardias la dejaron pasar sin hacer preguntas. Otro cambio que no había esperado. Lo encontró de pie junto a la ventana, mirando fijamente el bosque iluminado por la luna. No se volvió cuando ella entró, pero ella sintió que él se daba cuenta de su presencia a través del vínculo. Deberías estar durmiendo, dijo él. Y tú también. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no se había dicho. ¿Por qué sigues evitándome? Preguntó Sarafine finalmente. Siento lo que tú sientes, Callen. Sé lo que quiere tu lobo, lo que tú quieres. ¿Por qué luchas tan duramente contra ello? Entonces él se volvió y ella vio la crudeza en su expresión. Porque desearte es como traicionarla. Isidora era mi corazón, dijo con la voz quebrada. Ella era todo lo bueno que había en mí. Cuando murió, juré que nunca volvería a amar. Juré que su recuerdo sería suficiente. Sarafene se acercó, atraída por su dolor. ¿Y lo es? ¿Su recuerdo es suficiente? Lo era. Él se rió con amargura, hasta que apareciste tú, hasta que tu alma llamó a mis hijos y despertó en ellos algo que creía perdido para siempre. Hasta que tu luz destruyó a los enemigos que me habrían arrebatado todo lo que me quedaba. Sus ojos encontraron los de ella hasta que me di cuenta de que mi corazón no murió con Isidora. Solo estaba esperando, esperándote a ti. Entonces, ¿por qué me rechazas? Porque estoy aterrorizado. La confesión pareció costarle todo. Me aterra que,
Si me permito amarte, también te perderé a ti. Y no sobreviviré a eso otra vez. Sarafeni, perderla casi me destruyó. Perderte a ti sería el golpe de gracia. Sarafeni extendió la mano y le acarició la mejilla marcada por cicatrices con la palma. Sintió cómo se estremecía al contacto. Sintió cómo su lobo se abalanzaba hacia ella a través del vínculo. No puedo prometerte que no moriré, dijo en voz baja. Nadie puede prometer eso. Pero puedo prometer que cada momento que esté viva, lo pasaré amando a tus hijos como si fueran míos. Puedo prometer que estaré a tu lado contra cualquier cosa que venga. Y puedo prometer que sea lo que hay entre nosotros. No huiré de ello. El control de Kalin finalmente se rompió. La besó como un hombre que se ahoga, jadeando en busca de aire. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndola hacia él con fuerza desesperada. Ella sintió que su lobo se fusionaba con el de él. Sintió que el vínculo de pareja ardía con toda su fuerza entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, él apoyó la frente contra la de ella. Mía, gruñó. La palabra antigua y absoluta. Tuyo, respondió ella. Una vocecita interrumpió desde la puerta. ¿Esto significa que Sarafeni es ahora nuestra verdadera mamá? Se volvieron y vieron a Lara de pie con su camisón. Fenwick y la llamó, que estaba detrás de ella. 3 pares de ojos dorados lo observaban con una mezcla de esperanza y miedo. Kalin miró a Sarafeni. Sarafeni miró a los cachorros. «Venid aquí», dijo, abriendo los brazos. Volaron hacia ella, estrellándose contra su abrazo con la fuerza de 3 pequeños huracanes. Los abrazó con fuerza, respirando su aroma, sintiendo a sus lobos ronronear de satisfacción a través del vínculo. Kalin los abrazó a todos, a su familia, a su manada, a su corazón finalmente completo. Sí, les dijo a sus hijos, con la voz ronca por la emoción. Ahora ella es vuestra verdadera madre. Para siempre, por un momento perfecto. Todo estaba bien. Entonces las campanas del castillo comenzaron a repicar. Lord Corvinus irrumpió por la puerta, con el rostro pálido por el terror. Majestad, la manada Nightshade. Están aquí. Todos ellos. Hizo una pausa, luchando por recuperar el aliento. Y han traído un ejército. Llegó la batalla. Al amanecer, desde las murallas del castillo, Sarafine vio cómo el ejército enemigo se extendía por el valle como una marea oscura. Miles de lobos en su forma bestial, cuyos aullidos creaban un sonido que hacía temblar las piedras bajo sus pies. A la cabeza se encontraba una figura que le heló la sangre. El Alfa Malrek de la manada Nightshade era un monstruo. Incluso en forma humana, medía casi 2,5 metros. Su cuerpo estaba retorcido y marcado por rituales oscuros. Sus ojos brillaban con una luz roja antinatural, y cuando sonrió hacia las murallas del castillo, Sarafine vio colmillos que no pertenecían a ningún lobo natural. «Entregadme a la luminaria», resonó su voz, amplificada por la magia. «Entregádmela y vuestra manada se salvará. Si os resistís, mataré a todos los hombres, mujeres y niños de este castillo, empezando por los cachorros que están a su lado». Kalin gruñó por lo bajo. «Quédate con los niños, pase lo que pase. Protégelos. No voy a esconderme mientras tú luchas mis batallas. Esta no es tu batalla. En el momento en que me reclamaste, tus batallas se convirtieron en las mías». Ella le agarró del brazo, obligándole a mirarla a los ojos. «Tengo poder, Kalin. Un poder que aún no comprendo. Pero no aprenderé a usarlo, acobardándome en una torre mientras la gente muere por mí». Él apretó la mandíbula, pero ella sintió que su resistencia se desmoronaba a través del vínculo. «Si te pasa algo, criarás a nuestros hijos para que recuerden mi nombre». Se puso de puntillas y le dio un beso apasionado en los labios. «Ahora vete, lidera a tu ejército. Yo iré detrás de ti». La batalla era un caos. Sarafine se quedó al principio con la retaguardia, observando cómo Kalin lideraba la carga en su enorme forma de lobo. Era magnífico y aterrador, con su pelaje negro plateado ondulando mientras destrozaba a los lobos enemigos. Los guerreros Valdron luchaban con un valor desesperado, pero eran 3 veces menos que ellos. Y entonces Malrech entró en la refriega.
Se movía como nada que Sarafene hubiera visto jamás. La magia oscura crepitaba a su alrededor mientras se abría paso hacia las puertas del castillo. Ni siquiera los guerreros alfa más fuertes podían hacerle frente. Se dirigía a la guardería. Por los cachorros, Sarafene sintió que la realidad la golpeaba como un rayo. Todo este ataque, el ejército, el ultimátum, todo era una distracción. Malbrecht no quería luchar contra la manada Baldron. Quería a los niños porque estaban unidos a ella y a través de ellos podía controlar su poder. Corrió por pasillos llenos de humo y gritos, pasando junto a guerreros heridos y sirvientes aterrorizados. Corrió más rápido que nunca en su vida. El poder dentro de ella se estaba acumulando de nuevo. Respondiendo a su miedo, su desesperación, su abrumadora necesidad de proteger, irrumpió en la guardería y encontró a Mal ya allí. Tenía a los cachorros acorralados contra la pared del fondo, sus pequeñas formas de lobo gruñendo con terror desafiante. Miral yacía inconsciente cerca de la puerta, con sangre brotando de una herida en la sien. Los guardias estaban muertos. «Ahí estás», ronroneó Malbre. «He esperado mucho tiempo este momento. Aléjate de ellos». «¿O qué?», se rió, con un sonido como de huesos rompiéndose. «Ni siquiera sabes lo que eres, pequeña luminaria. Tú no sabes cómo usar tu poder, pero yo sí. He pasado décadas estudiando a los de tu especie, cazándolos, cosechando su luz». Se acercó y ella vio que sus ojos rojos albergaban un hambre que iba más allá del deseo. «Tus padres intentaron ocultarte. Dispersaron a la manada Ashford, borraron todo rastro de tu nacimiento y te vendieron a la manada más lejana que pudieron encontrar. Creyeron que te habían salvado». Su sonrisa se amplió. «Se equivocaron. Mis padres me querían. Tus padres te temían, como debían hacerlo». Levantó la mano, con energía oscura arremolinándose. «Ahora ven tranquilamente y dejaré vivir a los cachorros. Resiste y te obligaré a ver cómo los destrozo». Detrás de Malbrecht, Serafine vio que los ojos de Lizara se encontraban con los suyos. Esos valientes ojos dorados tan llenos de confianza, amor y feroz determinación. «Creemos en ti, mamá. Haz lo que naciste para hacer». Las palabras resonaron a través del vínculo, llevando consigo la fuerza de tres pequeñas almas que la habían elegido por encima de todas las demás. Sarafine dejó de correr, dejó de esconderse, dejó de tener miedo de lo que era. El poder brotó de ella como una supernova. Esta vez no era solo luz, sino algo más, algo que llegaba hasta la esencia misma de la existencia y la reescribía. Sintió que se expandía, que se convertía en algo vasto, terrible y hermoso. Sintió los lazos que la conectaban con los cachorros, con Kaelin, con todos los lobos de Baldron, la manada ardiendo con fuego dorado. Malv gritó cuando su luz lo tocó. Su magia oscura se disolvió como sombras al mediodía. Su forma retorcida comenzó a agrietarse. El poder antinatural que lo había sostenido durante décadas se quemó bajo la fuerza de su despertar. «¿Qué eres?», aulló él. «Estoy ahí, madre», dijo Sarafene, y su voz llevaba ecos de todas las luminarias que la habían precedido, de todos los portadores de la antigua luz que habían amado con tanta intensidad como para remodelar el mundo. «Soy su manada, soy su corazón, y nunca volverás a tocarlos». Extendió su poder y lo deshizo. No fue violento, no fue cruel, simplemente miró la oscuridad que había dentro de él y decidió sustituirla por luz. El grito de Malbre se desvaneció en silencio mientras siglos de odio y corrupción se disolvían, sin dejar nada más que cenizas. Los cachorros corrieron hacia ella, volviendo a su forma humana, y se lanzaron a sus brazos. Ella los cogió automáticamente, aunque su cuerpo temblaba por las secuelas del poder. «Mamá», sollozó Lara. «Mamá, lo has conseguido». «Lo hice», susurró Sarafene con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hicimos». Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. Kaelin irrumpió por la puerta en forma humana, cubierto de sangre y suciedad, con los ojos desorbitados por el terror. Sarafene, ella lo miró, su compañero, su rey, la otra mitad de su alma. «Estoy aquí», dijo. «Estamos todos aquí.
Él cruzó la habitación en 3 zancadas y los abrazó a todos. Ella sintió su alivio a través del vínculo. Sintió a su lobo aullar de alegría y triunfo y un amor tan profundo que la mareó. El ejército de Nightshade se está retirando, dijo él contra su cabello. Cuando Malbre cayó, sus lobos perdieron la oscura compulsión que los impulsaba. La mitad de ellos se rindió inmediatamente. Se acabó, se acabó. Se apartó para mirarla, con asombro en los ojos. Nos has salvado a todos. No podría haberlo hecho sin ellos. Ella miró a los cachorros acurrucados contra ella, a las 3 pequeñas almas que habían cruzado un salón abarrotado para reclamarla como suya. Creyeron en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Me mostraron por qué estaba luchando. La mano de Callan le acarició la mejilla, girando su rostro hacia el suyo. Te amo, dijo. Debería haberlo dicho antes. Debería haberlo dicho en cada momento desde que entraste en ese salón y pusiste mi mundo patas arriba. Te amo, Sarafene, mi compañera, mi luna, mi corazón, yo también te amo. Ella sonrió entre lágrimas. Mi alfa, mi rey, mi hogar. Cuando él la besó, ella sintió que su vínculo se completaba por fin. No solo el vínculo de lobos, no solo el vínculo de compañeros, sino algo más profundo. El vínculo de 2 almas que se habían encontrado contra todo pronóstico, que se habían elegido a pesar de todos los obstáculos, que habían construido una familia a partir de las cenizas del dolor y la soledad. Los cachorros vitorearon, alzando sus pequeñas voces en señal de celebración. Y en algún lugar profundo dentro de Serafín, en el lugar donde residía su luz, sintió el eco del amor de sus padres. La habían enviado lejos para salvarle la vida. Habían muerto para que ella pudiera vivir. Y ahora, por fin, entendía por qué. No solo para que pudiera sobrevivir, sino para que pudiera convertirse en esto. Una madre, una compañera, una luna, una luz en la oscuridad del hogar. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayáis disfrutado de esta historia de Sarafene y Callan y sus 3 preciosos cachorros. Si queréis escucharla mientras os desplazáis, todas mis historias también están disponibles en Spotify. Encontraréis el enlace en la descripción a continuación. Muchas gracias a todos los que me seguís. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Si os ha gustado esta historia, por favor, dadle al botón de me gusta, suscribíos y dejad un comentario diciéndome qué os gustaría escuchar a continuación. Hasta la próxima. Que encontréis vuestra propia manada, vuestro propio hogar y vuestra propia felicidad para siempre.